Empezamos y damos continuación a este ciclo de charlas con estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste. En este caso nos acompaña Mayra Ayala, estudiante de la carrera de Artes Combinadas de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de nuestra universidad, y que va a compartir con nosotros su experiencia en el trayecto de estos años de cursado. Bueno, muchas gracias, Mayra, por aceptar la invitación del Departamento de Orientación Vocacional y sumarte a esta nueva experiencia. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí formar parte de este ciclo de entrevistas a estudiantes. Si te parece, Mayra, comenzamos. La primera pregunta que nos gustaría que nos respondas es ¿en qué consiste, desde tu visión, a grandes rasgos, por ahí la carrera de licenciatura en Artes Combinadas? Para introducir un poquito, para empezar a pensar las artes combinadas, creo que es necesario comentarles que las artes combinadas surgen y aparecen a través de la exploración, de la investigación y de la expansión de las expresiones artísticas a lo largo del siglo XX, y que de alguna manera permitieron que se vayan difuminando las fronteras entre las diversas disciplinas del arte y las diversas áreas del arte, y empiecen a dialogar las disciplinas y que ya no existan límites entre la escultura, la imagen, el sonido. Entonces, desde mi visión, lo que esta licenciatura brinda es un campo de exploración y un campo de investigación para poder ir estudiando las manifestaciones artísticas, dando las herramientas desde las reflexiones conceptuales, desde el estudio de la historia de las artes combinadas, desde la estética y muchas otras áreas de las artes, pero que también de alguna forma van formando al alumno, al alumne, pero también dentro de ciertas cátedras uno empieza a experimentar, por ejemplo, desde crear piezas artísticas, desde explorar el propio cuerpo, desde la danza, desde el teatro, desde lo sonoro, y que van permitiendo un diálogo donde ya no existen límites, y sobre todo esto se basa y se sostiene en una fuerte fundamentación teórica. Desde tu recorrido, Mayra, ¿cuáles crees que son ventajas y desventajas de esta carrera? Particularmente yo creo que ninguna carrera sea 100% ventaja. Por eso creo y recomiendo que uno, cuando elige una carrera, lo tiene que hacer por convicción y no por conveniencia, porque es como con lo que va a transitar el resto de su vida. No el resto de su vida, pero quizás mucho tiempo, y como que tiene que amar lo que realmente uno hace. Entonces creo que si puedo pensar en las ventajas de esta carrera, yo las veo desde entender que desde la formación hay como muchas áreas donde uno puede explorar. No es una sola disciplina, sino que son varias, y estas mezcladas, yuxtapuestas, y que permiten ir entendiendo como nuevas formas de experimentar el arte, que no se quedan en algo finito, en algo quieto, sino que es algo que va mutando constantemente, y que sobre todo yo creo también que las artes de algún modo te permiten entender el mundo, entender la historia a través del arte, entender las reflexiones de cierta época, las visiones de cierta época, incluso hasta el día de hoy entendemos muchas cosas a través del arte, y yo creo que esta carrera también te ayuda de alguna forma a entender todos esos fenómenos que nos rodean, ¿cierto? Si puedo pensar las desventajas de alguna manera, por ahí uno necesita a veces mucha paciencia. Si uno no está muy relacionado a ciertas áreas o a ciertas disciplinas, puede llegar a ser, no sé, como muy duro, muy difícil, porque uno no conoce. Pero yo creo que hay que tratar de ser más curiosa, e ir como investigando, buscando, y al final no se convierte en una desventaja, sino en una ventaja, que a la larga como que podés descubrir cosas que al final vos pensabas que no te gustaban, pero al final son como un mundo enorme de posibilidades y que al final te apasionan. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de los campos laborales, campo profesional de esta carrera?
carrera que realmente tiene como muchas vertientes. No se limita a como un campo específico, entonces si podemos pensar en los campos laborales, creo que se pueden abarcar desde instituciones dedicadas a la investigación, como artistas dedicados a la creación y producción de obras de artes combinadas, integrar grupos de la industria cultural, quizás empresas multimediales, productoras audiovisuales, sobre todo instituciones también dedicadas a la gestión, a la producción, a la difusión y a la enseñanza artística. Si tú hacemos como en un día de un estudiante, en este caso vos, como estudiante de artes combinadas, ¿cómo se lleva a cabo ese día, digamos? Pueden ser diferentes, muy diferentes. A veces pienso que mi vida es un poco monótona y que es un poco diferente a los otros y las otras, pero por lo general al ir a la facultad siempre como tenemos muchas, nos guiamos mucho por lo teórico, por la reflexión, por la investigación. Es una carrera que necesita de lectura, de investigación, entonces estar todo el tiempo como tratando de investigar, de explorar nuevas formas. También como hay materias como más prácticas, también se pueden explorar justamente la producción de obras, que es como muy interesante desde mi punto de vista. Me encanta producir también. Entonces, como muchas de las materias las fui cursando a la mañana, en este año por la cuestión de la pandemia y porque por los horarios de este año que son por la tarde, por ahí se volvió un poco diferente, pero antes, no sé, me despertaba a las 7 de la mañana, me preparaba, iba a la facu. Por ahí en la facu hay como actividades en grupo, entonces uno va trabajando con el otro, con la otra, y van como intercambiando puntos de vista, formas de ver, formas de producir. En realidad es bastante amplio y bastante complejo también, porque se van abarcando como muchos puntos y muchas aristas del campo artístico. Y con respecto a esto que decís de las actividades, por ejemplo, de producción, o que hay actividades grupales, ¿qué tipo de actividades realiza un estudiante en esta carrera? Bien, son muy variadas. Si nos situamos dentro de ciertas materias, por ejemplo, por nombrar una materia, espacio escénico. Entonces como que el estudiante va explorando desde la corporalidad hasta la construcción del espacio, de la luz, del sonido. Entonces va como experimentando esas actividades más ligadas a la corporalidad, pero también al pensar el efecto de la luz en el espacio, al pensar el efecto del sonido en el espacio, y cómo se van construyendo todos estos elementos. Y a ver, una pregunta bastante frecuente por ahí en quienes leen el plan de estudios de artes combinadas. ¿Cuáles son los lenguajes de las artes que predominan quizás en el plan de estudio? ¿Y qué relación tienen con estas actividades que hacen? Por ahí predominan lo audiovisual, la danza, lo sonoro. Capaz está el lenguaje musical, por ejemplo, pero no es tampoco exclusivamente música, sino que se explora todo lo que tenga que ver con el sonido, el teatro, y todo esto en relación también a la historia, y sobre todo también pensando en la mixtura de estos lenguajes, ¿verdad? De insertarlos en un campo transdisciplinar y poder pensar la relación entre todas estas disciplinas. Desde tu mirada, Mayra, ¿qué perfil tendría que tener una persona que esté dispuesta a estudiar esta carrera? Es decir, ¿qué gustos, qué intereses sería bueno tener como para pensar que podría ser una posibilidad de estudiar esta carrera? Generalmente por ahí, cuando uno tiene como cierta predisposición o ya está inserta en ciertas disciplinas, por ejemplo la danza, la música, el teatro, uno piensa y dice, bueno, voy a estudiar esta carrera. Y creo que también, o sea,
es como un paso para estudiar la carrera, porque uno como ya está dentro de esas disciplinas y se mueve dentro de esos límites, pero particularmente creo que cualquier persona que tenga curiosidad por las artes, curiosidad por la historia de las artes, por las manifestaciones artísticas, por cómo se dan las relaciones interdisciplinarias, porque la carrera no es exclusivamente una carrera de formación de artistas, sino que también se forman curadores, críticos, investigadores, o sea que es muy amplio y creo que cualquiera que pueda cultivar su curiosidad y que le interesen realmente estos temas alrededor de las artes, alrededor de las disciplinas, alrededor de la transdisciplinariedad, creo que podría como acercarse y volcarse hacia esta carrera. Respecto a esto que nos decís, Mayra, por ahí en varias respuestas de la investigación, de la importancia que tiene la historia. A ver, entonces hay que leer también en la carrera de artes, o es solamente producir, hacer obra. Creo que hay que dedicarle un tiempo considerable a leer, a explorar, a buscar. Desde mi punto de vista, leer es lo más necesario dentro de la carrera, porque uno va explorando y va dándose cuenta de un montón de cosas que capaz si no lee tampoco puede producir obra con un fundamento teórico. Entonces es muy importante la lectura, es muy importante dedicarle el tiempo a la investigación, a explorar, a buscar nuevos textos. O sea, si bien dentro de las cátedras a uno te dan textos, te dan libros que vos puedas leer, pero también hay que buscar, hay que tratar de cultivar esa curiosidad para ir buscando nuevos libros, nuevos textos. Entonces te vas enriqueciendo y vas enriqueciendo también las obras que vas a producir. Entonces podríamos decir que quizás estamos ya frente a una concepción del arte que no tiene solamente que ver con un afán expresivo, ¿no? O algo que tenga que ver solamente con hacer algo que sea bello, sino que tiene otras capas, otra profundidad, el hecho ya de estudiar una carrera universitaria en artes, ¿no? Claro, totalmente. No se trata de decir, bueno, tengo una técnica y la uso, porque se trata de experimentar, pero también poder fundamentar todo aquello que hago y de entender por qué lo hago. No hacerlo porque sí, sino entender todo lo que fluye alrededor y todas esas, porque también pensar en las teorías, en las formas de entender el arte, en las formas de concebir el arte y sobre todo muchas veces sí, o sea, no digo que no se hagan obras porque sí se hacen, pero creo que poder fundamentar mi trabajo y poder darle un sentido a través de lo teórico siempre lo enriquece y hace que sea como más grande y sobre todo como más, no es correcta la palabra, pero sí como que me posibilita que aquel o aquella que ve mi obra también entienda que hay como varias capas, varias lecturas, varias formas de entenderla y que no se quede como un objeto finito, quieto, que no muta, sino más bien que puede ser leído desde diferentes visiones. Entonces, ¿podríamos decir que Artes Combinadas es una carrera exigente, compleja o no? ¿Cuál es tu criterio y por qué? No es una carrera fácil, pero tampoco es una carrera difícil. Es una carrera que se ubica en un nivel intermedio porque claramente necesita que uno lea, que le dedique su tiempo a leer, a investigar, a producir. O sea, cuando uno más se trata de poner de su parte y de investigar, por ahí las cosas van surgiendo más fácil. Yo creo particularmente que por ahí no se vuelve una carrera difícil cuando a uno le apasiona y busca las formas y busca las maneras de que no se vuelva una carrera tediosa, sino una carrera apasionante, buena para curiosear, para entender las diversas formas
para entender el entorno. O sea, creemos que solo conocemos el mundo si nos vamos a Europa o si nos vamos a, no sé, a Asia, pero no, vamos a conocer el mundo si conocemos la historia del vecino. ¿Y por qué entendemos la historia del vecino? Porque leemos, porque tenemos fundamentos, porque también lo podemos expresar a través del arte, y creo que eso es lo más rico de todo. Y contanos, Mayra, ¿qué fue lo que más te costó de la carrera y cómo lograste solucionarlo? Hay varias cosas que me cuestan dentro de la carrera. Creo que lo tecnológico es lo que hasta ahora más me cuesta, por ahí lo que tiene que ver con programas, software o cosas como esas, pero yo creo que la insistencia siempre le gana a todo, o sea, la paciencia, la insistencia, y por ahí ser proactiva fue lo que me llevó a solucionar un montón de cosas que capaz quedándome quieta no iban a funcionar. Es muy fácil decir, sería muy fácil para mí decir no me gusta porque no lo intento, o no me sale porque no lo estoy intentando, y creo que el ejemplo más para poder explicar esto es como cuando una persona tiene todos los recursos frente a ella y no lo hace porque no lo intenta, y hay personas que por ahí tienen menos recursos o menos dispositivos, y a partir de la insistencia quebrantan ese sistema y pueden lograr un montón de cosas. O sea, el ejemplo más claro es Hollywood, y una película que no te mueve un pelo pero que tiene las mejores cámaras del mercado, que tiene el mejor vestuario del mercado, y otras películas que se hacen con cámaras que no están tan buenas o que se hacen con cámaras de celulares y que realmente son verdaderas obras de arte. Dijiste, bueno, que por ahí esta parte que te costó más de la carrera es lo que tiene que ver con lo tecnológico. ¿Nos podrías contar un poquito eso? ¿En qué consiste? Digamos, es una carrera que tiene varias materias tecnológicas. ¿Cómo son? Claro. ¿Cuáles son? Materias que tienen una vertiente más tecnológica, por ahí pensar desde los seminarios, por ejemplo, el seminario de imagen y sonido, si bien se trabajan con softwares, por ahí software de edición de imagen, de sonido, al principio era lo que más me costaba, pero creo que eso no es un limitante para nadie, porque cualquiera puede trabajar sobre esas técnicas con paciencia y intentando. Y por ejemplo, hay una materia en cuarto año que es seminario, que es el seminario más ligado a la tecnología, y que por ahí ya se trabajan con sensores y todas esas cuestiones que hacen como a la interactividad también. Bien, y bueno, por último te preguntaría qué sugerencias le darías a alguien que quiera estudiar esta carrera. Particularmente desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo entiendo que muchas veces decidir una carrera por sobre otra está muy ligada a la presión social, relacionada a la vocación, al deseo, pero también a una presión familiar, así que creo que si esa persona ya decidió decantarse por esta carrera, es como un gran logro, y mi consejo, y lo que me hubiese gustado que me digan a mí también, es como que al principio no me cierre las oportunidades, que vaya explorando como las disciplinas, las materias, las formas de entender al arte, no cerrarse a nada, poder decir, o sea, no decir no me gusta por no probar, no quiero intentar porque le tengo miedo, porque hay cierto recelo a cierto tipo de disciplinas o a la mezcla de disciplinas, pero yo creo que todo es un trabajo en curso y que hay que tratar de probar todo lo que uno tenga a su alrededor, y sobre todo poder cultivar como la curiosidad, que siempre lo digo, pero para mí es lo más importante, cultivar la curiosidad hacia las artes, hacia su historia, hacia las relaciones interdisciplinares, y que a la vez permiten conocer como todo lo que gira alrededor de las artes y que giran alrededor de esta carrera que es la de artes combinadas, y cómo todas esas disciplinas se van mezclando, yuxtaponiendo, y cómo a través de la curiosidad uno puede ir también creando obras que pueden ser genialidades. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por toda tu colaboración, contándonos tus experiencias, tus puntos de vista sobre la carrera de la licenciatura en Artes Combinadas. La verdad es que es un aporte sumamente valioso que creo que
que muchos y muchas estudiantes podrán aprovecharlo. Así que bueno, desde el Departamento de Orientación Vocacional, muy agradecidas con tu participación. Gracias a ustedes.